Es innegable que a muchas personas nos encantan las historias de cementerios y fantasmas. Nos gusta asustarnos a pesar de que en la mayoría de los casos en realidad no creemos en ellas. Los psicólogos piensan que la incredulidad está en la base de este gusto por las historias que nos dan miedo. Si de verdad sintiéramos terror, no nos gustarían. Está claro. Sabemos que no son ciertas y tenemos miedo en pequeñas dosis. Así, nuestro sistema se inunda de adrenalina, pero lo controlamos porque sabemos que realmente no hay peligro. Lo que no quita que disfrutemos de algunos efectos secundarios que se producen. Producen placer. Todo esto como una mayor producción de endorfina. Sabiendo que disfrutar con historias de miedo es algo natural y fisiológico, acompáñanos a conocer 10 historias de cementerio que te helarán la sangre. Comenzaremos con la primera parte, que consta de 5 historias. ¿Estáis preparados? Pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Los cementerios tenebrosos son lugares en los que la tradición popular sitúa muchas historias y leyendas de las que hielan la sangre. Los camposantos se consideran zonas liminales, es decir, en este caso un punto de tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y por esto en ellos se multiplican las historias y leyendas de aparecidos, espíritus y fantasmas. En primer lugar, hablaremos de la leyenda de la dama blanca del cementerio de la Recoleta. Hoy te contamos sobre un fantasma que sigue visitando uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Prepárate. Se te van a poner los pelos de punta. En 1910, el reconocido escritor Enrique García Belloso tuvo una hija quien llamó Luz María. La pequeña heredera fue creciendo hasta convertirse en una mujer hermosa y bondadosa, rodeada siempre por pretendientes que admiraban su belleza y su frescura. Todo era alegría y felicidad en su vida, hasta el día en el que el médico le comunicó con ella y su familia para darle la peor noticia. Tenía leucemia.
y no había nada que pudieran hacer para salvarla del calvario en el que se convertirían sus días. En muy poco tiempo, su luz se apagó. Débil y con un último susurro, se despidió de su familia, que la había amado tanto, y pasó a mejor vida. Su madre estaba devastada. Solo podía sentir dolor. Y para honrarla, diseñó ella misma la tumba de su hija y construyó un misterioso umbral junto al sepulcro, donde pasó noches enteras llorando por la pérdida de la joven. Lo que pasó después te va a poner los pelos de punta. Cuenta la leyenda que una noche calurosa de verano, un grupo de amigos se juntó en un bar y pasadas las 12 llegó una asombrosa mujer vestida de blanco que solo con su presencia captó la atención de todos los presentes. Uno de ellos no podía dejar de mirarla. Era sencillamente increíble. Parecía un ángel caído del cielo por su belleza sobrenatural. La observó de pies a cabeza para recordar siempre ese nivel de perfección. Su cabello, su cara, su mirada. Era simplemente lo mejor que había visto en toda su vida. Pasados unos minutos, la mujer le sonríe y lo invita a sentarse junto a ella. Él, incrédulo, se acerca y comienzan a conversar. Hablaron de todo. El misterio y la gracia con la que ella se desenvolvía lo tenían totalmente embobado. Las horas pasaron y la charla siguió hasta que la mujer le explicó que debía regresar a su hogar. Entonces, como buen caballero, salió con ella del lugar y le ofreció su abrigo para protegerla del frío. Caminaron de la mano durante un tiempo, y cuando llegaron a la esquina del cementerio, este cementerio de la Recoleta, más precisamente en la esquina de Vicente López, la chica se despidió y comenzó a correr desenfrenada en dirección al umbral donde descansan los muertos. El joven, desconcertado, intentó buscarla, pero la perdió de vista casi de inmediato. Comenzó a subir las escaleras de mármol del portal y se dio cuenta que estaba frente a un portón cerrado con cemento. ¿Cómo podía ser que haya desaparecido? Tan bella entre las tumbas. ¿Nadie la había visto? Parecía extraño. Necesitaba encontrar una respuesta. Necesitaba volver a verla. Entonces se quedó cerca del cementerio y cuando abrió las puertas al público, le preguntó al guarda sobre esta misteriosa muchacha que le había robado el corazón. Por la expresión
en la cara de aquel hombre, se notaba que no era la primera vez que escuchaba esta historia. Para saber si se trataba de la misma persona, la describió. Fue tal y cual el joven la recordaba de la noche anterior. Entonces, pensando que se trataba de una broma, el guarda lo guió hasta la tumba de Luz María y le contó su trágica historia. El cáncer, la tristeza de su madre y por qué era tan reconocida. La cara del joven se desdibujó cuando vio la lápida con el nombre de la muchacha fallecida y una foto idéntica a la mujer que se había encontrado en el bar. A los pies de la tumba estaba su campera, la misma que le había dado para resguardarla del frío en la madrugada. Aún hoy, muchos siguen hablando de esta mujer. La bella joven, conocida como la Dama de Blanco de Recoleta, aparece en cualquier lado. Bares, fiestas y reuniones. Aparece con su rostro hipnotizante y su mirada observadora, lista para invitarte a sonreírle. Aparece y cambia tu vida para siempre. Impactante, ¿verdad? En segundo lugar, os hablaremos sobre un lugar encantado. La tumba de Gracie Watson en el cementerio de Bonaventure. La tumba de Gracie Watson en el lote 88, sección E, en el cementerio de Bonaventure, situado en un acantilado del río Wellington, al este de Savannah. Pues bien, nacido en Savannah, Georgia, en 1883, Gracie era la única hija de W.J. y Frances Watson. Su padre era el gerente del opulento Hotel Pulaski, ubicado en la esquina de las calles Bull y Bryant, en Savannah. El hotel era el patio de recreo de Gracie y ella se convirtió en una querida de los huéspedes y el personal del hotel. La querían mucho. A menudo los entretenían en el vestíbulo con canciones y bailes. El 22 de abril de 1889, solo 2 días antes de Pascua, Gracie falleció a la edad de 6 años, después de sufrir un breve episodio de neumonía. Fue enterrada en la parcela de la familia Watson, en el cementerio de Bonaventure. Su tumba estaba inicialmente marcada por un tradicional. Sin embargo, en 1890 se encargó al escultor John Waltz que produjera un monumento con la imagen de Gracie. La escultura de mármol se hizo a partir de una fotografía de Gracie tomada poco antes de su muerte. La estatua
muestra a Gracie sentada con las piernas cruzadas, a la altura de los tobillos. Su mano derecha descansando sobre una sección del tronco de un árbol, entrelazado con hiedra. Una foto idílica. Se decía que la escultura, de tamaño natural, de Waltz, tenía un parecido extraño e inquietante con la niña en vida. El monumento de Gracie también es, según se informa, uno de los únicos monumentos funerarios de Georgia esculpidos en una semejanza tan distinta. La inscripción en un marcador de piedra cerca de Gracie transmite el siguiente mensaje a los visitantes. La pequeña Gracie Watson, nació en 1883, la única hija de sus padres. Su padre era agente de Pulaski House, uno de los principales hoteles de Savannah, donde la hermosa y encantadora niña era la favorita de los invitados. 2 días antes de Pascua, en abril de 1889, Gracie murió de neumonía a la edad de 6 años. En 1890, cuando el escultor en ascenso John Waltz se mudó a Savannah, talló a partir de una fotografía esta estatua de mármol de tamaño natural y delicadamente detallada, que durante casi un siglo ha captado el interés de todos los transeúntes. Los padres de Gracie nunca se recuperaron de su dolor y finalmente regresaron a su hogar familiar en Nueva Inglaterra, dejando a Gracie sola en Savannah. Sin embargo, ella nunca ha estado realmente sola. La tumba de Gracie sigue siendo uno de los lugares más visitados en el cementerio de Bonaventure. El Bonaventure, la sociedad histórica, finalmente instaló una cerca de hierro forjado alrededor de la tumba de Gracie, pero no antes de que su nariz sufriera algún daño que requiriera reparaciones. En algún momento se hizo popular dejar pequeños obsequios, juguetes y baratijas en la tumba de Gracie, especialmente en Navidad y a menudo por parte de los niños. Bueno, la siguiente historia trata sobre la leyenda de la niña del Panteón. Hemos buscado mucha información sobre esta leyenda y hemos encontrado que el nombre de la línea cambia y también varía el lugar, su historia e incluso su edad. Pero son muchas las personas que afirman que la han visto cuando van a visitar a sus difuntos. Comencemos con la historia de Miranda, una niña normal. Todo pasó una tarde, como cualquier otra. Miranda estaba sola en su casa, ya que sus padres
estaban todavía en el trabajo. Miranda estaba muy aburrida. No había nada que le entretuviese. Pensó en echarse una siesta o salir a jugar a la calle, pero no le apetecía. Su aburrimiento fue en aumento. Miranda siempre tuvo la duda de qué se sentía al estar sola en un cementerio. Pero sus papás le habían dicho muchas veces que no podía ir sola. A Miranda se le iluminó la mente y tuvo una idea. Una loca idea. La de escaparse de su casa y visitar el cementerio. Salió de casa alegremente, fue camino al cementerio más cercano, pero una vez allí le impresionó. Nunca había estado sola y le dio miedo. Pero decidida, entró al panteón. Cuanto más se adentraba, aunque el miedo no se le iba, más sentía una sensación de emoción. Miranda caminaba entre las tumbas, saltando de una para otra. Leía lo que ponían en las inscripciones, se sentaba a descansar, volvía a saltar. De repente vio una tumba medio abierta. No se pudo resistir y subió a ella caminando con cuidado por las orillas. En ese momento perdió el equilibrio y cayó sobre la tumba. Tristemente, su cabeza impactó sobre el bordillo y murió instantáneamente. Pero este no fue el final de Miranda. Quien visita el cementerio dice que ha observado el alma de Miranda que vaga por el pasillo. Algunas personas aseguran haber visto el alma de la pequeña saliendo del ataúd. Cuenta la leyenda que si eres pequeño y desobedeces a tus padres como lo hizo Miranda, cada vez que visites el panteón te encontrarás con esta niña que lo único que quiere es tu ayuda para encontrar a sus padres y pedirles perdón por desobedecerlo. Así que ya saben, niños, cuidado. Sigamos con una de las historias de cementerios más famosas de México: el árbol del vampiro. México es un país repleto de leyendas urbanas. El imaginario colectivo, aunado a los acontecimientos históricos y a los cinetismos de la gente, lo han hecho así. Pues en Guadalajara existe un árbol centenario muy famoso que se localiza en el Panteón de Belén, el árbol del vampiro. Este impresionante y misterioso espécimen de 15 metros de altura tiene una historia escalofriante que puede no haber acabado todavía. Todo comienza
en la Guadalajara del siglo XIX, específicamente en 1880. Dicen que en ese entonces comenzaron a aparecer cadáveres de perros y gatos por todo el municipio. Sin embargo, lo más aterrador era que estaban desprovistos totalmente de sangre. Si esto ya preocupaba sobremanera a la población, el pánico se generalizó cuando encontraron cuerpos humanos en las mismas condiciones. Tanto los locales como las autoridades coincidieron en que se trataba de un vampiro y organizaron vigilias para capturarlo. Lo buscaron durante mucho tiempo, sin éxito, mientras el terror se seguía apoderando de la ciudad. Finalmente, en los últimos meses, una de las avanzadillas tuvo éxito y lo capturaron. Una sabia y vieja curandera del pueblo les dijo que la única manera de acabar con él era clavándole una estaca en el corazón. Y tenía que ser tallada a partir de la rama de un camichín. Después de matarlo, la gente lo enterró en el Panteón de Belén. Como temían que la horrible criatura fuera a resucitar, colocaron una losa de piedra muy grande y pesada para evitar que escapara. No obstante, la losa se rompió al poco tiempo, dejando pasar una rama viva del camichín, la cual comenzó a envolver la tumba con su tronco y raíces. Este fenómeno inexplicable conmocionó a todos, pero dejaron de crecer al árbol. No fuera a ser que si lo cortaran, despertara algo peor. Hoy en día, el árbol del vampiro permanece en el panteón, pero se dice que cuando caiga, el vampiro será liberado y aterrorizará de nuevo a los pobladores de Guadalajara. En fin, para finalizar con esta primera parte del vídeo, os contaremos la historia del ángel del cementerio de la Almudena, en Madrid, España. Fausto es el nombre por el que se conoce al ángel que corona la capilla de la necrópolis de Nuestra Señora de la Almudena, más conocido como el cementerio de la Almudena. Complejo funerario que comprende la antigua necrópolis del este. El antiguo cementerio de las epidemias y el cementerio civil de la ciudad de Madrid. Todo eso está dentro. Bueno, pues el ángel de la muerte, que sostiene sobre sus rodillas una gigantesca trompeta apocalíptica que representa el tema central de una fatídica leyenda. El origen de esta leyenda podemos rastrearlo hasta el Apocalipsis de Juan el Evangelista, también conocido como el libro de las Revelaciones.
en lo último del Nuevo Testamento y de la Biblia cristiana. En él se narra cómo el sonido de 7 trompetas anunciará el fin de los tiempos, el día del juicio final. Se cree que por su alto rango en la jerarquía angelical será la trompeta del arcángel Gabriel, la principal entre todas ellas. El atronador sonido de tal instrumento levantará las almas de los que están muertos en ese funesto día. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban a pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, párrafo 6. En el caso de la leyenda madrileña, no es Gabriel, sino Fausto el protagonista, anunciador de tan nefasto día. Desde 1884 y durante los primeros años del cementerio, la estatua estuvo situada a la entrada del camposanto. Pero Fausto, representación del ángel anunciador del juicio final, sentado y con la trompeta en la mano, en la derecha, a la altura de la boca a punto de ser soplada, proclamaría con su instrumento el día en que los muertos volverán a la vida. Bastante temido por la gente de Madrid, de inmediato empezaron a circular macabras historias en torno al supuesto sonido de su trompeta, llegando incluso algunos testigos a asegurar que se había visto algún otro cadáver abandonar su sepultura y deambular por los lúgubres rincones del cementerio mientras sonaba el instrumento. Oírlo era un sinónimo de un presagio funesto. De hecho, que la muerte estaba cerca y quien oía sus notas moría al poco tiempo. Tal era el terror que infundía la estatua que en 1924 la cambiaron de sitio y supersticiosamente modificaron su postura. Fue reubicada en un lugar menos visible que en su ubicación original. La recolocaron en lo alto de la cúpula de la capilla modernista, proyectada en 1905 por el arquitecto municipal Francisco García Nava, cuyo estilo, lleno de abundantes y complicados juegos de curva,
de ricas representaciones escultónicas y luminosa vidriera, de decoración vegetal y trabajos de forja que la relacionan con la sucesión vienesa y el expresionismo neerlandés. Eso sí, esta vez pusieron la trompeta sobre las rodillas del ángel como un mágico intento de romper así el maleficio de su trágico sonido. Pero la leyenda va aún más allá y afirma, para inquietud de los vivos, que volverá a sonar al menos una vez más. Cuando lo haga, los muertos de la necrópolis se levantarán de sus tumbas. Y en ese momento, el fin del mundo habrá llegado. Bueno, como veis, son muchísimas las historias de cementerios que causan terror y suelen explicarse en fechas como por ejemplo el Día de Difuntos o Halloween. ¿Conoces alguna historia de cementerio que quieras relatarnos? ¿Hay alguna leyenda en tu pueblo o ciudad relacionada con el cementerio? Si es así, compártela con nosotros. Y aquí terminamos con la primera parte de las historias de cementerio. Mantened vuestra curiosidad fuera de los cementerios y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.